Buenas tardes a nuestra audiencia de estas sesiones de los webinars del Centro Médico Docente de la Trinidad. Para los que no me conocen, soy el doctor Orlando Moreno, cirujano cardíaco y torácico de la Trinidad, que en este momento me toca hablarles de un tema interesante. Antes de eso, ese número que ustedes ven en pantalla, que es el número 10, es el número de los años que tenemos de iniciado nuestro programa de cirugía cardíaca, que gentilmente nos abrió las puertas al servicio de cirugía cardiovascular, y este año estamos de cumpleaños. Han sido unos años interesantes, donde hemos tenido vivencias de todo tipo, y bueno, a pesar de los momentos complicados que está viviendo el país, nosotros insistimos y apoyamos y creemos en que la educación es una herramienta, es una necesidad importante, sobre todo en estos momentos. Déjame pasar la siguiente lámina, que es un poco blindada. Espera un momentico. El 11 de septiembre del 2008 fue cuando abrimos la puerta al programa de cirugía cardíaca. Lo iniciamos como un caso de cirugía valvular en un centro que funcionaba como un ambulatorio gigante, y para nosotros fue un reto iniciar un programa acá. Han sido años de mucha actividad, de altas y bajas, como el país mismo, y para nosotros es un placer, bueno, haber cumplido estos primeros 10 años. Todavía estamos en pantalones cortos, como lo dije anteriormente, continuar con lo que forma parte de la columna vertebral de nuestro programa, que es la educación continua. En esos 10 años, que quedó, no me pasa, espera un momentico que tengo problemas, no me pasa la lámina, si es la cosa. Bueno, saludo a Karen, a Celeste, a la doctora Naí Valero, Nelly, Tania, a los residentes del Hospital Universitario de Caracas, a todos ustedes. Bueno, gracias por su colaboración, que de una manera u otra ha permitido que nosotros podamos desarrollar, continuar lo que para nosotros, como les expliqué anteriormente, es nuestra columna vertebral, que es la educación continua. Han sido años interesantes, y en esta lámina pueden ver muchas de las actividades que hemos hecho anualmente. A excepción del 2017, hemos podido completar nuestras actividades en forma regular, y este año tuvimos el placer de poder hacer nuestro quinto curso de cuidados de emergencia cardiovasculares con un éxito muy interesante, y recientemente nuestro segundo curso de cardiología estructural, dirigida a cardiólogos y a cirujanos cardiovasculares interesados en los procedimientos endovasculares. Como les dije, han sido 10 años de mucho trabajo, de mucha actividad, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el equipo de cardiólogos, enfermeras, anestesiólogos, que han permitido que podamos continuar con esta actividad. Para mí, la búsqueda de la excelencia es un camino difícil, un camino de que no todas las personas, ni todos los grupos, ni todas las sociedades están dispuestas a aceptar. En medicina, nosotros estamos en esta imagen que representa nuestra actividad asistencial, que es el día a día del trabajo, de ver pacientes, consultas. Sin embargo, la educación
dentro de estas instituciones es lo que empuja, magnifica, pluraliza el conocimiento, el desarrollo. Y si a esto le sumamos la investigación, tendríamos el efecto más importante para la búsqueda de esta excelencia. Y además de eso, este camino es inverso también. La investigación promueve la educación de todos los integrantes del equipo y nos ayuda a tener una mejor actividad asistencial. Por eso para nosotros la educación es importante. El tema que quiero desarrollar, bueno, disculpen, por favor, vuelvo a chequear el audio. Me gustaría que me confirmaran si tienen un buen audio para poder continuar. Este es el tema, esta es la cuestión de la tecnología, ¿no? Como le dije, nos une y nos... Sí, ya, audio y video. ¿Sí? Bien. Bueno, como les estaba comentando, yo particularmente tengo una pasión por la patología aórtica y más allá de la enfermedad que la que nosotros nos estamos acostumbrados a tratar, que son las enfermedades degenerativas de la aorta, producto de la aterosclerosis, me ha llamado la atención que por qué los procesos inflamatorios en la aorta son tan disímiles, tan variables, por qué a diferencia de otros órganos la aorta se enferma menos inflamatoriamente que otras partes del cuerpo, ¿no? Y me ha llamado, bueno, a la búsqueda de algún tipo de información, y con esta pequeña charla quisiera compartir, bueno, un punto de vista, ¿no? El tema, como les comenté, que quisiera compartir es la ortitis. No evidentemente darle un tratado, porque eso lo van a encontrar ustedes mejor en la literatura, sino darle nuestro punto de vista o mi punto de vista personal con respecto a ella, y al final de la presentación hacerles llegar algunos casos que he tenido la oportunidad de tener vivencia personal, cómo los manejamos y cuáles han sido sus resultados, ¿no? Abriremos una sesión de discusión para compartir experiencias que no me cabe la menor duda que a lo mejor ustedes han tenido mucho más experiencia que yo, y hacer una reunión amena, ¿no? Como todo, tenemos que empezar por una clasificación. La ortitis puede ser de origen no infeccioso y la ortitis puede ser de origen infeccioso. Dentro de la ortitis no infecciosa, que es un tema fascinante, que prácticamente ocupa casi el 89-90% de las patologías que afectan la pared de la aorta inflamatoria inmunológica, como son las vasculitis, se puede presentar de una manera esquemática como los que afectan directamente a la aorta como primer órgano blanco, y aquellas las que son consecuencia o secundaria a la afección general. Particularmente me voy a enfocar a las que afectan directamente a la aorta, que es el motivo de consulta más frecuente cuando nos afectan con esta rara patología, ¿no? Cuando uno busca la clasificación de las vasculitis, uno se queda sorprendido porque, bueno, a nosotros los cirujanos que no somos más simplistas y vemos esta gama de enfermedades, empezando con nombres tan complicados como periartritis nodosa, hipersensibilidad, esclerodermia, lupus, enfermedad del suero, la Eno-Schollen púrpura, en fin. Dentro de esa gama de patología, tal vez a la que en algún momento de la vida nosotros vamos a tener mayor exposición, son estas 4 enfermedades. Y dentro de estas 4, las 3 primeras, que es la enfermedad de Takayasu, la arteritis de células gigantes
y todas las colagenopatías donde deben estar metidos, el lupus eritematoso, la enfermedad de Bessel, la enfermedad de Kawasaki. Tal vez la más frecuente, tal vez la forma de presentación es general, para todas muy parecida. Todas debutan con síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, en algunas se presenta síncope, convulsiones, cefalea, y todas son dependientes del órgano o del vaso que esté más frecuentemente afectado. Cuando estudiamos la parte sanguínea de estos pacientes, evidentemente nos dan síntomas muy inespecíficos de actividad de la enfermedad. Tal vez los más importantes para el diagnóstico, o por lo menos la sospecha de esta enfermedad, son los dos primeros, que es la velocidad de sedimentación globular y los niveles de proteína C reactiva, que son indicadores de actividad inflamatoria. Acuérdense que estas son enfermedades de origen inmunológico no conocido, por lo menos hasta ahora, en gran mayoría de ellas, y que no encontramos un agente, una nopsa que haga el inicio, que haga la presencia de esta enfermedad. Entonces, muchas de ellas tienen marcadores que son comunes, pruebas inmunológicos como anticuerpos antinucleares, incluso hay algo. Bueno, otra vez, wow, déjame recapitular, ¿no? Estábamos hablando de aortitis. Hay dos formas de presentarse: la aortitis no infecciosa y la aortitis infecciosa. Todas son presentaciones de la enfermedad aórtica raras, pero que es nuestra obligación tenerlas presentes en el momento de hacer diagnóstico. Estaba desarrollando el tema de la aortitis no infecciosa, de origen inmunológico que corresponde. En ese cuadro está enmarcada casi el 90% de las aortitis no infecciosas que nosotros vamos a tener la obligación de diagnosticar. Unas más frecuentes que otras, otras con algunas variaciones en el grupo etario que afecta. Si ustedes me preguntan a mí cuáles son las más frecuentes, bueno, están en ese cuadro: la aortitis de Takayasu, la arteritis de células gigantes y todas las otras de colagenopatía, donde está involucrado el lupus eritematoso, la enfermedad de Bessel, la artritis reumatoidea y el Kawasaki. Hasta ahí creo que habíamos llegado. ¿Cómo se presentan esas aortitis? Generalmente se presentan de la misma forma, todas ellas, dependiendo de la fase, con síntomas generales como son la fiebre, pérdida de peso, fatiga. Hay algunas personas que tienen el componente articular más exacerbado, hay otras personas que presentan el componente neurológico, como convulsiones, síncope. Pero en general es muy difícil con los síntomas generales de saber a cuál pertenece. Luego tenemos el tema de los laboratorios, que son totalmente inespecíficos en todas las aortitis de origen no infeccioso, que tal vez lo que nos orienta, nos apuntala el diagnóstico es la velocidad de sedimentación globular, que en la gran 90% de estos pacientes está elevado en fase aguda, la proteína C reactiva, que está elevada en fase aguda, y en algunos pacientes se presentan leucocitosis, leucopenia, algunos marcadores inmunológicos falsos positivos y falsos negativos están presentes. Y el examen físico depende de los vasos que afectan. Por ejemplo, voy a desarrollar en el caso específico de la enfermedad de Takayasu, que tal vez la aortitis más frecuente que se presenta en menores de 30 años, 40 años. Existe una clasificación, la enfermedad de Takayasu fue descrita principalmente en pacientes asiáticos, en Japón, y de ahí su clasificación. Sin embargo, vemos que aparece tanto en Europa como en América Latina en un determinado grupo etario, en mujeres,
generalmente de raza blanca, sin tener origen asiático y de etiología no conocida. Para entenderlo un poquito cómo se presentan, existe una clasificación promulgada hace mucho tiempo por Swenson y Crawford, donde la clasifica en 5 grupos, y 5 grupos dependiendo de qué porción de la aorta es afectada. Por ejemplo, en el tipo 1, cuando se afecta el arco aórtico, son pacientes, que son la gran mayoría, por cierto, son pacientes que vienen con síntomas del sistema nervioso central. ¿Cuáles síntomas? Generalmente convulsiones, síncope. O son pacientes que están afectados los vasos de los miembros superiores, y tanto es así que es conocido como la enfermedad sin pulso superior. Realmente son pacientes que vienen con ausencia de pulso en los miembros superiores, o hay una disparidad en la toma de tensión entre un miembro y otro, sobre todo cuando son vistos en fase crónica. El tipo 2, cuando afecta evidentemente la esfera de la aorta torácica y abdominal, son pacientes que vienen con hipertensión arterial de origen renovascular, son pacientes que se presentan con signos de isquemia intestinal. El tipo 3, que es el más aberrante, donde la enfermedad, como es segmentaria, pueden estar asociaciones entre el arco aórtico, presentarse con problemas en miembros superiores, o abdominal, con problemas en los miembros inferiores, con obstrucciones. El tipo 4, cuando se presenta única y exclusivamente en la arteria pulmonar, y son pacientes que vienen con signos de hipertensión pulmonar y falla cardíaca derecha o crisis de hemoptisis. Y el tipo 5, que es probablemente el motivo, o el que más llaman al cirujano vascular, es en la fase crónica, cuando ya ha pasado la fase inflamatoria y se presenta el paciente con dilatación de la aorta, tanto torácica superior como el arco aórtico, la aorta ascendente, presentándose como insuficiencia aórtica y aneurisma del arco aórtico, o aneurismas que involucran la aorta infrarrenal. La diferencia con la aortitis ya de origen infeccioso es que en este caso se inflama la aórtica, pero está involucrado un agente etiológico. Hay una clasificación que es la que ustedes están viendo acá, donde está involucrada algún germen, y existe una forma, una nomenclatura, tal vez no muy práctica, pero que clasificarla cuando viene su componente neurismático, como en el caso del neurisma micótico, descrito hace muchos años, no porque tenga un origen fungal o micótico, sino porque en el momento que se describió, en 1800 más o menos, las características agudas parecían una infección micótica, y quedó ese nombre en la literatura médica, que ha causado más confusión que ayuda, porque no está involucrada un ente micótico, sino un agente bacteriano, generalmente un coco gram positivo y en algunos casos la salmonela. Luego están las arteritis microbianas, los aneurismas infectados, aneurismas postraumáticos infecciosos. Una forma, no sé si se ve completamente la pantalla en ustedes. No sé, me puede ayudar en la parte técnica, que es muy importante, para ejemplificar cuando hay un ente infeccioso involucrado. Ok, así, perfecto. Una pregunta, ¿me están oyendo? Por favor, escriban en el chat si me oyen. ¿Cómo está la imagen? Porque aquí se me cayó. Espero, estamos resolviendo aquí. Ha sido difícil. ¿Ya? Bueno, necesito saber si me están oyendo para poder continuar. Un parto, pero vamos a continuar porque es importante. Vamos a recapitular rápidamente, ¿no? Estaba hablando, en el caso de ustedes, al principio, de aneurisma, de aortitis no infecciosa. Lo que caracteriza la aortitis no infecciosa, número 1, es su origen inmunológico, que está dentro del grupo de las vasculitis, generalmente. Y su presentación es en forma crónica, como le dije anteriormente, una constelación de síntomas generales, inespecíficos, unos laboratorios inespecíficos,
Y lo que hace el diagnóstico en esta patología es la alta sospecha clínica asociado a la parte imagenológica. En el caso de las aortitis infecciosas de origen bacteriano, a diferencia de las anteriores, en general su presentación es abrupta. Generalmente son episodios agudos o subagudos, pocas veces, a excepción de infecciones que casi ya no se ven, como la producida por la sífilis y la tuberculosis, se presenta en forma crónica. En este tipo de aortitis la presentación es aguda y lo que caracteriza en esta patología es el contexto agudo, el mecanismo y la alta mortalidad cuando se retarda el diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de la aortitis micótica, que degenera en aneurisma micótico, no es porque sea producido por un ente fungal, sino que las características macroscópicas en anatomía patológica a la persona que la describió en el año 1800 le parecía producida por un hongo, y que esto ha causado una incomodidad en la literatura, porque cuando uno dice aneurisma micótico o aortitis micótica, uno piensa que es producto por un hongo, y no. Estas son aortitis producto de siembra hematógena por endocarditis, generalmente valvular, que se siembran en la aorta. ¿En qué parte de la aorta? Generalmente en la aorta abdominal y en la aorta visceral. Entonces son pacientes que han tenido el antecedente o están en el contexto, en el tratamiento de un proceso infeccioso de endocarditis de la mediana edad y que debutan con una dilatación generalmente sacular en ubicaciones rarísimas, como la aorta abdominal, los vasos terminales esplénicos, y que generalmente son productos por cocos gram positivos y en un porcentaje menor por salmonelas, que son cocos gram negativos. La mortalidad en estos pacientes es alta si no se hace el tratamiento adecuado. Luego tenemos la aortitis o la arteritis infecciosa. La arteritis infecciosa o piógena, como en la literatura ustedes la van a encontrar, se refiere fundamentalmente a aquellos pacientes que no tienen una ubicación exacta de un foco infeccioso y que aparecen bruscamente con la formación de aneurisma en diferentes lugares. Generalmente, ¿dónde aparecen? Pacientes que tienen una alteración en la aorta previa, como una úlcera aterosclerótica no diagnosticada, o pacientes con enfermedad ilíaca, o pacientes con coartación aórtica. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde migran estas bacterias, se implantan ahí y producen rápidamente síntomas generales agudos y alteraciones de la pared aórtica aguda. ¿Cómo diferencia uno una aortitis infecciosa de una aortitis no infecciosa? Bueno, generalmente son dilataciones o alteraciones que se presentan agudas, hay líquido o hay inflamación del tejido alrededor, hay aneurismas saculares generalmente, y pueden estar asociados o no la presencia de gas en la luz, cosa que no ve, y no tienen calcificación en su pared, cosa que uno no ve en las otras aortitis de origen no infeccioso. Luego tenemos aquellos pacientes con aneurisma ya diagnosticado que muchas veces son subtratados como procesos aterosclerosos no infecciosos, y son aquellos pacientes que son tratados con prótesis endovasculares y que poco tiempo después desarrollan una infección local. No es que la prótesis muchas veces se haya infectado, sino que ya vienen precedidos de una siembra hematógena a nivel de la pared, que hace que esa pared al principio no parezca infecciosa, y que una vez que uno la invade con algún procedimiento, ella se infecta.
Y luego tenemos tal vez las menos comunes, que son las más comunes, que son las infecciones postraumáticas, que son las que son producto de invasión en las salas de hemodinámica, producto de pacientes o de personas de consumo de drogas con malas asesias, que son las que producen infecciones locales que se presentan como seroma y luego evolucionan a pseudodeurisma, generalmente en zonas femorales, carotidia, subclavia, etcétera. Son tal vez las menos mortales, pero muy frecuentes. ¿Cómo lo paso? Un momentico. Dicho esto, quiero compartir con ustedes algunos casos. Primer caso, una paciente de 22 años con antecedentes de cefalea temporofrontales frecuentes, síncope en varias oportunidades. En algunas oportunidades estaban relacionados con actividad física, otras veces no, sin ningún tipo de enfermedad o historial de enfermedad cardíaca. Al examen físico, llama la atención un soplo, evidentemente, en el foco aórtico diastólico y con una tensión arterial de 130 milímetros de mercurio, 0. Bueno, disculpen el retardo. Bueno, esto ha sido difícil, pero bueno, vamos a tratar de completar. Le estaba comentando que quería compartir con usted, dicho lo anterior de generalidades de lo que es aortitis no infecciosa y aortitis infecciosa, presentarles algunos casos que he tenido la oportunidad de participar y no sé si escucharon, pero le estaba comentando un primer caso de una paciente femenina de 22 años con antecedentes de cefalea temporales frontales, síncope en varias oportunidades, que al examen físico lo que llamaba la atención, que tenía una tensión arterial de 130 con 0 milímetros de mercurio, un soplo diastólico importante, y en el laboratorio datos inespecíficos, una velocidad de sedimentación globular elevada con una proteína C reactiva muy elevada. La orientación diagnóstica en este paciente nos habla evidentemente de que se trata de una paciente con una aortitis que afecta la válvula aórtica, y viendo el contexto de la edad probablemente se trate de una enfermedad de Takayasu. En la enfermedad de Takayasu, como es el caso en cuestión, vemos, lo que ustedes ven, tiene una imagen de un eje corto de la aorta, donde lo que nos llama la atención es primero con una válvula bicúspide con una zona, con una imagen periaórtica muy densa, ¿no? De un tejido de que normalmente nosotros no lo encontramos de esa forma. Cuando le ponemos color, una imagen de insuficiencia central, y en el eje largo un engrosamiento de lo que es la emergencia de la aorta. Este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda, la válvula mitral, esta es la aorta, y lo que llama la atención es esta refringencia en la pared de la aorta con signos de insuficiencia aórtica catalogado como importante. En la válvula, en el eje 3 cámaras, 4 cámaras, aquí vemos una válvula mitral normal, y lateralmente se puede ver, que no lo vimos bien, el jet de insuficiencia. En la angiotomografía de esta paciente, como ustedes pueden ver, primero una dilatación de lo que es la parte de la raíz de la aorta, y segundo, en la reconstrucción 3D, fíjense la aorta desde el arco aórtico hasta la porción distal,
esa serie de lesiones segmentarias que semejan coartación, esto nos habla de un proceso que ha afectado tanto la aorta proximal, tanto la aorta torácica en forma segmentaria, que ha estrangulado en algunos de los segmentos, y en la arteriografía corroboramos en primer lugar la dilatación en cebollita de la aorta ascendente con insuficiencia, y en la aorta distal una imagen como de doble coartación. Esto es la imagen típica de una arteritis de Takayasu. Y así, en el contexto, podemos llegar a ese diagnóstico. Mujer joven, con síntomas vagos, así estamos nosotros, ¿no? Todo está conspirando, pero nada, tenemos que seguir, continuar, aunque la naturaleza se oponga. No sé si me están oyendo. Es importante que vean las imágenes, ¿no? Si me están oyendo, lo que quiero quiero ejemplificar con esto es, en el momento que se nos presente una persona joven con síntomas vagos, muchas veces vienen no con la presencia de aneurisma como en este caso, sino con ausencia de pulso. Hay que tener en cuenta de que podemos estar al frente de una ortitis no infecciosa en cuanto a su fase aguda, que es donde predominan los síntomas inflamatorios, crónica, donde predominan los síntomas de estrechez u oclusión o dilatación aneurismática. En este caso es una persona joven donde predominan los síntomas crónicos de dilatación de la aorta, afectación en la válvula aórtica y estrecheces segmentarias, que es lo característico de estas enfermedades en el momento que se presentan. Bueno, volviendo al punto, siempre que nos encontramos, debemos pensar en una ortitis inflamatoria. Persona joven. Otras veces son personas de mediana edad que no están en este contexto. Bueno, entonces hay que hacer el despistaje con su perfil inmunológico, ver si te trata de una fase aguda de artritis reumatoidea, de alguna de las seronegativas como la espondilitis anquilosante o de la meningitis de células gigantes, que son muy parecidas en el mismo contexto. Todas se pueden presentar en forma aguda, en forma subaguda o debutar crónicamente con una afectación de un órgano visceral. Como les dije al principio, si las englobamos toda, la gran mayoría, podemos estar en cuenta de que puede tratarse de una arteritis de Takayasu, o si es una persona un poquito mayor, es una arteritis de células gigantes, que en el contexto clínico más o menos es igual. La única variación es la conducta en cuanto al tratamiento, ¿no? Y en el momento de realizar el tratamiento. Disculpen, la verdad que ha sido, en esta zona nos tienen castigado con la cuestión de las oscilaciones del internet y de la luz. Recapitulando, le estaba comentando de que cuando uno se presenta, gente muy joven,
con síntomas, con antecedentes de síntomas generales o que no han tenido síntomas y que debutan con la presencia de aneurisma, insuficiencia aórtica o lesiones segmentarias muy extrañas, como en el caso de este estudio donde se ve como si tuviera doble coartación en estas imágenes, y cuando uno le hace inyecciones vemos que no solamente la aorta torácica sino la aorta distal. Uno debe pensar que se trata de una arteritis inmunológica probablemente. Si es una persona joven, se trata de una enfermedad de Takayasu. En esta lámina resumo un trabajo del doctor Kosaki de Japón, donde prácticamente es el resumen de toda la arteriopatía que uno puede tener presente, ¿no? En primer lugar, la enfermedad de Takayasu, como ya les dije, se presenta en gente muy joven, femenina, y que la gran mayoría debutan en forma crónica o insuficiencia aórtica, dilatación, aneurisma de la aorta torácica o incluso coartaciones. El tratamiento evidentemente depende mucho del uso en estos pacientes en primera instancia de esteroides y dependiendo de la gravedad o no, del seguimiento mensual o semestral, se decide cuál es la mejor conducta, que no varía, se toma la decisión en función de la alteración. Luego tenemos las otras colagenopatías que se presentan en el adulto, como la enfermedad de Behçet también, que es mucho más frecuente también en mujeres, pero son mujeres mayores de 30 años, a diferencia de la Takayasu, pero que a diferencia de esta está asociada con úlceras en la boca, en las mucosas, a veces uveitis. Y luego está el resto de las otras colagenopatías, donde está el lupus, las artritis, donde generalmente también es bien frecuente en mujeres. Yo creo que en esta tabla ustedes pueden tener la gran mayoría de las colagenopatías que puedan producir aortitis. Luego tenemos un segundo caso. Esto es un paciente masculino de 10 años que debutó con un dolor abdominal portador de una esclerosis tuberosa. Cuando uno le hizo el interrogatorio a este paciente, vimos que tuvo una parte neonatal muy complicada, con infección neonatal, donde tuvo cateterizada la arteria y la vena umbilical durante mucho tiempo, tuvo sepsis, tal y qué sé yo, se recuperó, y luego a los 10 años debuta con dolor abdominal y en la angiotomografía una gran dilatación de la aorta torácica y abdominal. Esto es un ejemplo de una aneurisma infeccioso crónico que debuta probablemente en su inicio, tenía alguna alteración en la pared aórtica, fue tratada la infección, pero quedó el proceso crónico estableciéndose en forma progresiva, porque no es normal ver un aneurisma a esta edad. Esto habla, cuando se presentan casos así, uno debe descartar que no se trate, evidentemente, de una arteritis inflamatoria subaguda. El tratamiento es totalmente diferente. Luego, otro caso, paciente masculino, 30 años, se le hizo un procedimiento de venta con un tubo valvulado, en este caso biológico, y luego debuta 2-3 meses después con presencia de fiebre, malestar general, leucocitosis. Cuando se le hace la angiotomografía, uno ve con contraste y sin contraste, uno ve que hay una cosa, una alteración en todo lo que es el espacio periaórtico y con una salida de contrato que alimenta como un pseudoaneurisma. Cuando nos presentan estos casos, estamos hablando ya de un absceso periaórtico crónico o subagudo, que a veces es muy difícil el diagnóstico y la única forma de hacerlo es hacerlo como en este caso, para tomar la conducta, inyectarle o hacerle un STEP con 18 deoxiglucosa, donde uno ve perfectamente cómo se dibuja el proceso inflamatorio a nivel periaórtico. Lo característico de los procesos
agudo es que, número uno, los acompañan generalmente un engrosamiento de la pared de la aorta, la presencia de un tejido periaórtico independientemente difuso, con o sin líquido, y la aparición aguda. O sea, la evolución es de semanas, meses, no de años como los procesos inmunológicos. Este otro caso muy interesante, paciente masculino de 35 años, agricultor de Barinas, que tuvo un episodio infeccioso tratado quién sabe cómo, y que bruscamente, en forma subaguda, empieza a presentar aumento del volumen del cuello con la presencia de un sopo que fue tratado con antibiótico, y en el momento del ingreso viene con esa masa, con dolor, sin signos de flebosis, sin antecedentes de ningún trauma en el cuello. Y cuando uno le hace los estudios angiográficos, uno lo que llama la atención es la presencia de un falso aneurisma lobulado, como esta imagen de sustracción, como con varios lóbulos. Cuando se presentan de esta forma, uno debe pensar que se trata de un proceso infeccioso, en este caso un proceso infeccioso crónico. Y en nuestro medio, las únicas cosas que pueden producir procesos infecciosos con dilataciones de estas características son la tuberculosis y la sífilis. En este caso, la imagen de pseudoaneurisma en la carótida común y que incluye la yugular externa, y que al final se trató en el estudio de anatomía patológica de granuloma caseificado, tuberculosis. En general, la forma de presentación de las ortitis no infecciosas generalmente son en forma crónica, la que vemos nosotros. Cuando se presentan en forma aguda, las manifestaciones predominan los síntomas sistémicos generales, y cuando se presentan en forma crónica, predominan el órgano afectado o que es porción de la aorta afectada. Y en los casos de aortitis infecciosas piógenas se presentan en forma aguda y subaguda, y donde predominan generalmente son los síntomas generales, con las imágenes angiográficas muy distintas. Yo quería terminar de que en estos casos existe la urgencia del tratamiento normalmente de reemplazo, en el caso de las piógenas agudas, de reemplazo con termas biológicos, y que nosotros estamos ganados a tratarlos in situ, pero siempre cubrirla con injertos de material biológico, en este caso con músculo de pectoral, o en algunas circunstancias con músculo con el epiplón mayor para controlar la infección. Esto es algo, evidentemente, un repaso someno de yo quería compartir con ustedes, con algunas vivencias. Para llevarse a casa, quería compartir es que evidentemente la ortitis es una enfermedad infrecuente. Probablemente se presenta una vez en la vida al equipo quirúrgico. Bueno, la verdad que nuevamente, ¿no? Creo que se perdieron la última línea, la voy a dejar ahí y voy a abrir un compás de preguntas y respuestas, ¿no? Disculpen, verdad, lo accidentado que ha sido la transmisión. Hemos tenido problemas en la transmisión inédito para mí, ¿no? Que han influenciado, ¿no? Pero sí me gustaría oír algunos comentarios, algunas preguntas sobre este tema, porque realmente es muy importante, muy interesante, ¿no? En la ortitis no infecciosa y la ortitis infecciosa, como le dije, el diagnóstico diferencial es importante, las conductas son diferentes, y los métodos diagnósticos tienen sus fortalezas y debilidades. Nunca es fácil hacer el diagnóstico. Generalmente uno lo va haciendo como una especie de detective, y mucho menos la decisión para el tratamiento tampoco lo es, ¿no? Es un tema que vale la pena revisar con más calma. Cuando son casos
no tan frecuente. Para el equipo quirúrgico la conducta es a veces difícil de tomar decisiones, la toma de decisiones, ¿no? Preguntas, por favor. ¿Alguna? No digan, no me pregunten por qué ha sido tan tormentoso, porque eso no se lo puedo responder, ¿no? Eso es cuestión del país, del internet, de la electricidad de acá, que es oscilante. Cada vez que hay un baja de electricidad se va la señal. Le puedo responder desde el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál sería el tratamiento ideal para el paciente pediátrico residente del Hospital Universitario de Caracas? Específicamente el paciente pediátrico ¿de cuál? A ver, afortunadamente las aortitis inflamatorias en el paciente pediátrico son menos frecuentes. Tal vez la más frecuente que uno puede ver es la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una arteritis de pequeños vasos que afecta generalmente vasos de pequeño calibre, como la de la coronaria, como los vasos que salen del arco aórtico. En el 90% de estos pacientes, la gran mayoría responde al tratamiento agresivo con esteroides. En aquellos que no responden adecuadamente con el esteroide, se les puede asociar la ciclofosfamida, que es otro y algunos inmunomoduladores. Es raro en estos pacientes que uno debe hacer procedimientos. Estos pacientes, lo que sí que las secuelas se pueden ver 10, 15 años después, que se presentan o en forma de estenosis o en forma de dilataciones, y el tratamiento se hace en función de la enfermedad. Si tiene estelosis de la subclavia o síndrome de Robo, se hacen revascularizaciones. Generalmente, ojo, en las artritis, en la aortitis inmunológica, la tendencia a utilizar prótesis. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando uno usa injertos biológicos como safena, la tendencia de estas anastomosis es de ocluirse, o sea, de restenosarse en el tiempo. Y los procedimientos endovasculares, sí es verdad que palian a estos pacientes, pero la secuela al poco tiempo de restenosis es alta. Entonces, en estos pacientes, generalmente el tratamiento de inmediato es el tratamiento inmunológico con esteroides, en lo que no responde con ciclofosfamida, con algunos inmunomoduladores, y en otros casos, cuando se presenta en forma crónica, las reevaluaciones, pero utilizando material no biológico. En el caso de 10 años, nosotros, en este paciente se le hizo un reemplazo de la aorta torácica, abdominal e ilíaca con una prótesis de 12 milímetros, y porque tú no puedes hacerlo segmentario. Y ese paciente, yo, bueno, lo he seguido durante todo este tiempo, y si uno no le puse la angiotomografía reciente, ¿no? Pero es como un reloj de arena, pero no hay síndrome oclusivo periférico. En estos casos uno utiliza islotes largos pensando que el paciente va a crecer. Este paciente no creció mucho, midió 1,50 m, entonces que en estos casos no hay ningún problema, ¿no? Bueno, en vista de lo difícil que ha sido la interacción, bueno, yo voy a suspender ya la transmisión. Creo que logramos en cierta forma cumplir los objetivos. Hay algunas cosas que no pude comentarle, pero cuando me vean en el pasillo me lo preguntan. Quiero invitarlo nuevamente a seguir participando en la educación continua. Acuérdense que la educación es lo único que nos hará libres, y el que es dueño de la información es dueño del mundo. En nombre del Servicio de Cirugía Cardiovascular y el Centro Médico Docente de la Trinidad, les doy las gracias por su comunicación, y esperando que nos volvamos a conectar prontamente sin tantas baches como tuvimos el día de hoy. Muchas gracias.